Hoy vamos a analizar una temática muy importante. Vamos a analizar lo que Jesucristo dijo acerca de la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. Fue la primera y única vez en el Nuevo Testamento que Jesucristo se refirió de manera directa y literal a un pasaje de la profecía de Daniel. Y hoy lo vamos a ver con detalle, pero antes de comenzar, yo les invito a que nos comuniquemos con Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la posibilidad de estar aquí juntos para estudiar tu palabra, tus sagradas escrituras, las profecías que tú has puesto ahí para conocer el pasado, el presente y el futuro. Te pedimos que estés aquí en nuestro corazón con tu Espíritu Santo, que nos acompañes con tus santos ángeles, que nos llenes, Señor, y que salgamos todos felices y bendecidos de este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Había una promesa original muy hermosa que Dios había hecho a su pueblo. Era la promesa de Canaán, de la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Una tierra de libertad, una tierra donde el pueblo de Dios podía adorar a Dios según su conciencia, sin persecuciones, donde podía adorar a Dios y seguir sus mandamientos en libertad, donde no iban a estar bajo el yugo de algún poder pagano. Y de esta manera, en el libro de Hebreos capítulo 11, leemos en los versículos 8 y 9, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Caldea era la tierra de Babilonia. Pero Dios dijo, yo quiero que tú salgas de Babilonia y vayas a la tierra gloriosa, a la tierra de Canaán, que yo te doy como promesa, donde fluye leche y miel, donde vais a ser prosperados y donde me vais a construir una ciudad y un templo. Entonces Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y en el versículo 9 dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Qué interesante, ya estaba en la tierra prometida de la herencia que Dios le había prometido, pero como él habitó ahí, era para él como una tierra ajena. Vivía ahí como extranjero. ¿No pensaríamos más bien que él ahora había llegado a su casa y vivía feliz en su tierra prometida? Sigamos leyendo. ¿Por qué fue así? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba esperando una ciudad celestial, divina, construida por Dios, la que Apocalipsis llama la Jerusalén celestial. Entonces, aunque él ya estaba en Canaán, aunque luego el pueblo iba a levantar la ciudad de Jerusalén y el templo, aún así ellos no estaban en la tierra prometida de destino final, que es la Jerusalén celestial, la Canaán celestial. Miren cómo sigue el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A pesar de que estuvieron en Canaán terrenal,
en la tierra prometida, aún así extranjeros, peregrinos, y no sintieron que eso era su hogar verdadero y final, porque siguieron aquí en la tierra. Recordamos que Babilonia, de donde Abraham salió, era una tierra donde reinaba el paganismo, la idolatría, veneración de hombres, astrología. Ahí reinaba el día del sol como día de descanso. Muchas imágenes. Dios quería apartar a Abraham y su descendencia para que su pueblo, que guarde sus mandamientos y que tenga la verdadera adoración, esté en un lugar separado. Separado del mundo, separado de Babilonia. Pero recuerden lo que pasó. Por cuestiones de la historia, volvieron a un lugar que se llamaba Egipto. Ya estaban en Canaán, pero fueron a Egipto. Primero estuvieron ahí el pueblo de Dios 30 años y prosperaban y eran muy queridos, pero entonces el faraón los puso bajo esclavitud. Se multiplicaron, llegaron a ser millones y entonces estaban bajo el yugo del faraón. La Biblia dice que estuvieron en total 430 años ahí. Primero estuvieron 30 años felices, pero luego, eso lo pueden leer en Génesis 15, versículo 13. Pero luego estuvieron otros 400 años en esclavitud y bajo opresión del faraón. Y en total su estadía en Egipto eran 430 años, como dice en Éxodo 12, versículo 40 y 41. Pero Dios tenía una promesa para ellos. Vuelvan a Canaán, vuelvan, porque yo quiero que estén en Canaán, en la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde ustedes sin persecución y sin esclavitud puedan vivir y seguir a Dios. Así que Dios permitió que Moisés intervenga, vinieron las 10 plagas sobre Egipto y el pueblo volvió finalmente, después de los 430 años, al lugar que Dios les había prometido, Canaán, Canaán terrenal. Ellos ahí levantaron un santuario, un templo, hermoso, bello, y ahí adoraban a Dios, y ahí ellos estuvieron libres ya del yugo del faraón. Pero ¿qué es lo que les esperaba? Les esperaba una situación muy difícil, porque por haberse alejado con el tiempo de Dios, invadieron los babilonios con Nabucodonosor. Y entonces tomaron preso a los hebreos, los llevaron a Babilonia y destruyeron también en aquel entonces la ciudad, el muro, los palacios, las casas y el templo. Era terrible para el pueblo hebreo, fueron llevados a Babilonia. Pero Dios volvió a cumplir su promesa. Ustedes no deben estar en Babilonia, no debían haber estado tampoco en Egipto. Ustedes deben estar en Canaán, en la tierra prometida, en la tierra gloriosa, donde ustedes pueden adorar a Dios, al verdadero creador de los cielos y de la tierra, aquel que hizo todo en 6 días, en el 7º descansó, aquel que dio las tablas de la ley de los 10 mandamientos, aquel que les inspiró las profecías, aquel que les dijo en las profecías que vendría el Mesías, el ungido, el deseado de todas las gentes. Entonces Dios una vez más cumplió esa su promesa y después de los 70 años en Babilonia volvieron a la tierra de Canaán una vez más. Ya es la 3ª vez. ¿Se acuerdan? Primero fue Abraham, casi solo, estaba con pocos familiares. De ahí fueron a Egipto. Luego volvieron a Canaán, esa ya fue la 2ª. Luego a Babilonia. Luego volvieron a Canaán, es la 3ª. Y entonces, ¿qué pasó en esta 3ª?
vino el Imperio Romano. Les quiero hablar acerca de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Lo pueden ver aquí en la ilustración cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús y tenía los muros alrededor de protección. Pero ¿saben qué? Los hebreos cometieron un error histórico, porque ellos habían entrado en una alianza con Roma, que se estaba levantando progresivamente hacia el poder mundial. La relación entre Israel y Roma comenzó así. Israel estaba bajo constante ataque y opresión de Siria. Así que entró en una liga con Roma para conseguir protección de Roma. Solicitó ayuda enviando una embajada a Roma. Y entonces en el año 161 a.C. se firmó la Liga de Amistad y Confederación con Roma. Israel se alió con Roma, pero luego fue sometido por Roma. Porque en el año 63 a.C. vino Pompeyo, tomó Jerusalén y convirtió el pueblo y el territorio del pueblo de Dios en una provincia del Imperio Romano, tributaria bajo yugo romano. Oh, los hebreos ya habían estado una vez bajo yugo del faraón de Egipto. Habían estado bajo el yugo de los emperadores, de los reyes de Babilonia. Y ahora iban a estar bajo el yugo de los emperadores romanos. Y uno es destruido por aquello a que se somete. Lamentablemente, ustedes conocen la historia. Bajo el Imperio Romano, Jesucristo fue puesto en una cruz. Ahí estaban los legionarios romanos. Y ahí estaba Herodes y Poncio Pilato. Y después la ciudad de Jerusalén fue destruida por segunda vez. ¿Saben? La primera vez que Jerusalén y el templo fueron destruidos fue bajo Babilonia, bajo Nabucodonosor. Entonces, ustedes conocen la secuencia profética: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Bajo Medo-Persia y bajo Grecia, los israelitas estuvieron bastante tranquilos, tuvieron nomás bastante buena relación con esos imperios. Ellos no destruyeron su templo, más al contrario, bajo Medo-Persia, Ciro y Darío dijeron que reconstruyan más bien el templo. Pero entonces vino la cuarta potencia. Según Daniel 2, el cuarto y último metal, Roma, el hierro. Y según Daniel 7, la cuarta y última bestia, la terrible y espantosa, que quebranta y destruye todo con sus dientes de hierro. Vino Roma, el Imperio Romano. ¿Y qué hizo Roma? Roma en el año 70 volvió a destruir Jerusalén. Y por eso Roma en el Nuevo Testamento es conocido como Babilonia. La nueva Babilonia, simbólica, espiritual. Esto es lo que encontramos en la Biblia. Así que, pobres los hebreos, cuando ellos estaban ahora bajo un nuevo yugo, esta vez bajo el yugo del Imperio Romano. Y este yugo era bastante fuerte en comparación a los otros que hubo antes. Les quiero contar cómo fue este yugo terrible. Pues la profecía cuenta que bajo este imperio, que era muy diferente a los anteriores, porque este fue nombrado como la potencia del dragón y como la potencia del enemigo del pueblo de Dios. Muy interesante. Los anteriores imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ninguno de ellos fue descrito proféticamente, bíblicamente, como el enemigo del pueblo de Dios o el dragón. Esto ocurrió en este escenario.
Ahora yo les quiero hablar acerca de la profecía de Jesucristo de Mateo 24, donde Él en los versículos 1 y 2 dice, cuando los discípulos le muestran el templo, la hermosura del templo, aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Los discípulos estaban preocupados y preguntaron, ¿cuándo? ¿Cómo será esto? Jesús dijo que cuando vean, en Mateo 24:15, en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, entonces huyan, porque la destrucción habría llegado. Lo mismo nos relata el evangelista Marcos en el capítulo 13, versículo 14. Cuando veáis, es decir, una señal visible, evidente, donde uno no puede equivocarse ni confundirse, la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Oh, qué interesante. Jesús menciona esta abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, por si acaso en Daniel capítulo 9, ahora lo vamos a ver. Pero ahora añade el conocimiento cuando vean esta abominación desoladora, puesta donde no debe estar porque no pertenece ahí, entonces huyan. Lucas lo describe así también en el capítulo 19, 43 y 44. Tus enemigos te rodearán, te sitiarán, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Qué terrible. En el capítulo 21 de Lucas, los versículos 20 al 22, nuevamente, cuando veáis a Jerusalén, y ahora la cuestión se vuelva más clara, más comprensible, más luz. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces huyan, váyanse. La abominación desoladora, representación de los ejércitos enemigos rodeando Jerusalén y trayendo su destrucción. Estando en el lugar santo donde no deben estar, huyan, váyanse. Entonces vendrá la destrucción y el pasaje descrito por Jesucristo justamente en el libro de Daniel, capítulo 9, al cual Jesús hace cada vez la relación. Daniel 9, 26 y 27, donde la profecía dice, en el versículo 25 nos habló acerca de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y que iba a llegar el Mesías príncipe. Ambos detalles habían ocurrido, la ciudad había sido reconstruida y Jesús ahora caminaba en ella. Pero luego viene la profecía del versículo 26. Después de las 62 semanas, número 1, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque Jesús iba a ser matado, asesinado ya en la cruz. Aunque Él, obviamente, voluntariamente, por nuestros pecados y para darnos el perdón, ofreció su vida. De todas maneras se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús conocía la profecía. A esto se refería cuando Él decía, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, los ejércitos enemigos rodearán, cercarán la ciudad. Entonces su destrucción ha llegado y no quedará piedra sobre piedra. Huyan. En ese contexto es importante reconocer que este príncipe que habría de venir, que iba a destruir la ciudad y el santuario, es el príncipe de Roma, del imperio romano, pagano. En el capítulo 11 de Daniel, habla un poquito más acerca de esta potencia que vendría y lo que haría. Dice en Daniel 11, el versículo 16, el que vendrá, hablando de este príncipe que vendría y que destruirá la ciudad, el que vendrá
Contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Porque cuando vino Roma a la tierra gloriosa, donde no debe estar, Roma vino a invadir. Miren la gran diferencia con los problemas que tuvo Jerusalén antes. Abraham había salido de Canaán, había salido de Babilonia, ido a Canaán, pero había luego salido a Egipto. Luego estuvieron presos, pero volvieron ellos a Canaán. Los egipcios no invadieron Canaán, pero los romanos sí lo hicieron. Estuvieron ahí donde no debieran estar. Un poquito más allá, nos habla también en Daniel 11, si ustedes quieren leer, en los versículos 20 al 22, van a leer un poquito más acerca de los detalles del momento cuando Jesucristo estaba ahí, en su nacimiento, en su muerte también. De todas maneras, este poder también es presentado en Daniel capítulo 8, el versículo 9. Roma. Daniel 8, versículo 9, en esta profecía, cuando dice que en el versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Recuerdan el cuerno pequeño? Que nosotros entendemos proféticamente como Roma. Que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Roma que vino hizo una conquista horizontal cuando tomó el poder del mundo, al sur porque Roma conquistó Egipto, al oriente porque Roma conquistó Siria y a la tierra gloriosa porque Roma ocupó y tomó Israel, Jerusalén, Judea. Y lo hizo una provincia. Todo esto es lo que pasó. Entonces llegó la terrible, finalmente, destrucción de Jerusalén en el año 70. Ocurre que 4 años antes, en el año 66, vinieron las tropas de Cestio Galo, un general romano, rodeó, sitió la ciudad, pero repentinamente se fue. Y eso fue reconocido como la señal de los cristianos, que reconocieron, esto es la señal, ahora debemos huir porque la ciudad estaba rodeada y ahora se fueron, tenemos que irnos rápido. Porque 4 años después vino la terrible destrucción de Jerusalén, esta vez bajo el general Tito. Y entonces, cuando ellos llegaron y destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. Y la destrucción era tan terrible porque era justamente una gran fiesta que celebraban los judíos. Había como 1 millón de personas en la ciudad y como 1 millón de personas también casi murieron. Era terrible porque ellos fueron matados cuando intentaban salir, fueron crucificados fuera de la ciudad. Muchos murieron de hambre. Era realmente una destrucción terrible cuando invadió Roma el poder del dragón, el enemigo del pueblo de Dios. Es ahí donde dice la profecía en Daniel 21-24, de que de ahí ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén fue hollada por los gentiles. Cuando esto ocurrió, les voy a mostrar los estandartes romanos que existían en el Imperio Romano. Un estandarte era el Draco. Este estandarte estaba formado por una cabeza hueca y metálica de dragón o de serpiente, con un cuerpo cilíndrico de tela que se extendería cuando el viento soplara y encontrara por la boca de la cabeza o cuando la unidad realizara una carga. Uno de los estandartes romanos frente a los muros de Jerusalén era el dragón, porque Roma era considerada en la profecía bíblica la potencia del dragón.
¿Recuerdan las tres potencias anteriores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, eran representados por un león, un oso y un leopardo? Pero la cuarta bestia, Roma, la terrible y espantosa, fue representado por una bestia terrible y espantosa que luego, 600 años después, San Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, la identifica como el dragón. Roma identificado como la potencia del dragón. Miren aquí en Apocalipsis 12, versículo 3, donde habla de un gran dragón escarlata. En el versículo 4 dice que este dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Jesús estaba por nacer, pero el dragón, que según el versículo 9, es obviamente un símbolo de Satanás y del diablo, era aquí un símbolo del imperio, de la potencia que utilizó el diablo en ese momento para llevar adelante sus planes, que en este caso era la destrucción de Jesús. Herodes y Poncio Pilatos. En el mismo nacimiento de Jesús, dice aquí, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y cuando Jesús nació, Herodes quería matar a todos los niños para matar a Jesús más. De la región donde Jesús había nacido, la matanza de los niños. ¿Saben? Herodes viene del término hordos y significa dragón rojo o dragón de fuego. Roma, la potencia del dragón, queriendo destruir a Jesucristo tan pronto como naciese. Pero ¿qué pasó? Dios triunfó. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. Jesucristo nació. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es un símbolo apocalíptico de Jesucristo que pueden encontrar si ustedes leen el Apocalipsis aplicado a Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto es finalmente cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya bajo órdenes de otro Herodes, otro dragón de fuego, dragón rojo. Y luego Jesús resucita, asciende al cielo y hoy es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y pronto va a regresar como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, miren este estandarte. El dragón, el Draco, un estandarte frente a los muros de Canaán, invadiendo la tierra prometida donde no debe estar, en el lugar donde debe reinar la verdad, los mandamientos, la verdadera adoración, donde el Mesías vino para darnos esperanza, ser nuestro Salvador de nuestros pecados y darnos vida eterna. En ese lugar, Roma vino, invadió el gran dragón. ¿Y Jesús quién era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y invadió el dragón. Otro estandarte del ejército romano son los estandartes también de los astros y del dios Sol. Aquí ven en esta ilustración un signifer, era un portaestandarte del ejército romano que portaba un signum, un estandarte. A veces representaban imágenes o animales. También podían tener asociaciones simbólicas o incluso religiosas, especialmente con el dios del sol, el sol invictus. Roma, la potencia del dragón, con la imposición del sol, intentaba que Canaán, la tierra gloriosa, el único lugar de la tierra donde se guardaba el santo sábado de Dios, donde se guardaban los 10 mandamientos y el cuarto, el único, porque toda la humanidad alrededor, todas las civilizaciones, todas las antiguas culturas y religiones, todas adoraban al dios Sol en el día del sol, en el primer día de la semana. Pero querían invadir y destruir ese lugar. Tuvieron bastante éxito y entonces se dio la famosa transición. Ustedes saben que justo cuando vino Jesucristo, hubo la transición del Israel literal, del antiguo pacto,
que esperaban al Mesías hacia el Israel simbólico, espiritual del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, cuando ya aceptaron al Mesías. Ustedes pueden leer eso en Daniel 9, 24 al 27, justo en el contexto de la profecía de la abominación desoladora, de que Cristo iba a morir y después la ciudad iba a ser destruida. En ese contexto nos habla de que también el pacto antiguo iba a cesar. Y entonces, en el versículo 25 al 27, y entonces que cesaría el sacrificio y la ofrenda, pero que el Señor confirmaría el pacto con muchos. Eso es la transición del pacto antiguo al pacto nuevo, del Israel literal al Israel espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta? Porque Jesús sabía, se iba a dar ahora la famosa transición histórica, profética. La casa iba a quedar desierta, la gloria que estaba ahí, porque la gloria era Jesucristo. Al haber sido rechazado por el pueblo, se retiró esa gloria. Entonces el pueblo que no aceptó al Mesías y a Jesucristo como su Mesías, siguieron en rituales religiosos, pero sin la esencia que es Jesucristo, porque lo habían rechazado. ¡Qué tragedia! Los judíos habían dicho, aquellos que rechazaron al Mesías, Mateo 27, 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es lo que ocurrió en la terrible destrucción de Jerusalén. Eso es lo que pasó ahí. Se cumplió la maldición que habían traído sobre sí mismos, pero ni un cristiano murió, ni uno, porque ellos habían huido, habían hecho caso a la palabra de advertencia y amonestación de Jesucristo. Jesús había dicho en Mateo 21, del 41 al 44, otros labradores vendrán. El reino será quitado de vosotros, del pueblo hebreo de la época, y será dado a gente que sí produzca el fruto de ellos. La transición del Israel literal al Israel espiritual. Dios lo había descrito así en Jeremías 18, 1 al 4, en la simbología de las dos vasijas. Dios hizo una hermosa vasija de barro en sus manos como el alfarero, pero se echó a perder en sus manos. Aunque todo intentó, pero este pueblo ya como institución, como nación, ya no era funcionable. Y dice la profecía que volvió a ser otra vasija con el mismo barro. Eso es la transición que la profecía y la historia nos muestran. Apocalipsis 12, 1 al 5 lo describe también a través de la simbología de la mujer con las 12 estrellas. Apocalipsis 12, 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y entonces es una mujer pura, refleja la luz de la verdad, de la verdadera adoración. Y en la Biblia, en la profecía, una mujer es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó en esta profecía? Ahora viene el dragón, se para frente a la mujer para devorar su hijo tan pronto como naciese, en el versículo 4. Versículo 5, Jesús resucita y va al cielo. Y en el versículo 6 ya nos dice que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Aquí tenemos la transición de la mujer del pueblo hebreo al pueblo cristiano. Recuerdan que todos los primitivos, la iglesia primitiva, consistía solamente en judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Y recién después de 3 años y medio, donde todavía la predicación era exclusiva para el pueblo de Dios en la antigüedad, hasta el año 34. Ahí recién, cuando se confirmó el pacto con muchos, el evangelio fue afuera a los gentiles. Y ahí se sumaron los que iban a ser salvos de los gentiles. Y se añadieron y siguieron
a lo que se llamó ya primitivamente el cristianismo, porque siguieron a un hombre que se llamaba el Cristo, el Mesías, el ungido. Son sinónimos en diferentes idiomas. Entonces, el judaísmo verdadero con el cual Cristo confirmó el pacto llegó a ser el cristianismo verdadero y original, que solo consistía de judíos que habían aceptado a Jesucristo, como todos los apóstoles, los discípulos, los primeros miles que se convirtieron, varios sacerdotes y los que se unieron. Eso es algo impresionante. Pero luego vinieron para evangelizar ellos a los gentiles y comenzaron a aceptar esta misma verdad y aceptar al Mesías. Y hoy en día, obviamente, esta historia casi se ha olvidado, lo que les estoy contando. Esas 12 estrellas que aquí menciona Apocalipsis 12 son símbolo primero de las 12 tribus de Israel y luego en la transición a los 12 apóstoles de la iglesia. Esta verdad podemos encontrar también en Apocalipsis 21. Si ustedes miran cómo está construida la Santa Jerusalén celestial y de qué está conformada. En Apocalipsis 21, versículo 12, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay 12 puertas allá en la Jerusalén celestial y nombres inscritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Pero un poquito más abajo, en el versículo 14, que el muro de la ciudad de la Santa Jerusalén tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres que son los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vemos cómo Dios hizo una transición poderosa, pero Él la considera finalmente también como una unidad, pero en 2 fases, con el mismo barro que hizo la primera vasija que se echó a perder en su mano, hizo la segunda. Y miren la historia, lo que significa que después del año 34, cuando se cumplieron las 70 semanas de Daniel 9, la profecía, cuando ya se cumplió aquella profecía, este tiempo destinado al pueblo Israel hebreo, es ahí donde pasando ese año, pasando ese tiempo, nos encontramos ahora en la realidad de que todo lo que se refiere a Israel, a Jerusalén, es simbólico y espiritual. Y así lo entendieron también, obviamente, los discípulos, los apóstoles, los escritores de las profecías, todos. Solo que hoy en día no se entiende esto. Por eso tenemos que estudiar para no llegar a falsas conclusiones. Miren esto. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla de Babilonia, sabemos que habla de Babilonia simbólica y espiritual, porque cuando San Juan escribió el Apocalipsis, la antigua Babilonia ya estaba en ruinas, ya era un desierto, ya no vivía nadie ahí. Así que cuando Apocalipsis habla de Babilonia, se refiere a un concepto simbólico espiritual. Lo mismo cuando el Apocalipsis habla de Jerusalén. También habla en un sentido simbólico espiritual, aunque Jerusalén sí todavía existía en aquel entonces cuando él escribía. Pero para que nadie se equivoque, las 3 veces que Jerusalén aparece en el Apocalipsis, él describe primero en Apocalipsis 21, versículo 2, que es la nueva Jerusalén. No se refiere a la que él conocía en sus días. Y él se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Luego en Apocalipsis 21, 10, también habla de la Jerusalén celestial. Y en el Apocalipsis 3, 12, la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Cada vez cuando en el Apocalipsis se habla de Jerusalén, las 3 veces, para que nadie se equivoque, la nueva Jerusalén celestial que desciende del cielo. No se equivoquen, no estamos hablando de la Jerusalén literal del antaño, que fue destruido en el año 70 bajo Tito, cuando Roma vino al lugar donde no debía estar y con la abominación desoladora, abominación en la profecía bíblica, en la Biblia, es muchas veces relacionado a la idolatría desoladora porque destruye. Y eso fue justamente
el carácter de Roma. Así que tenemos la transición hacia el Israel espiritual del Nuevo Testamento. El pacto fue confirmado con muchos. La iglesia primitiva era y consistía solamente de judíos al inicio, y luego se agregaron los gentiles que aceptaron al Mesías como su Salvador. Pueden leer en Hechos 11:26 que por primera vez fueron llamados cristianos ahí los judíos que siguieron a Cristo Jesús. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vosotros, ahora habla a los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En Gálatas 3, versículo 9, 28 y 29, dice, ya no hay judío ni griego, sino todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque Cristo derrumbó ese muro que hubo en aquel entonces. Dice también, si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham, herederos según la promesa. Oh, si algún gentil acepta a Jesús como su Mesías, ahora él es de Cristo y ahora ciertamente él es linaje de Abraham, heredero de la promesa. ¿Qué promesa recibió Abraham? Canaán. Pero Canaán lo perdió cuando invadió Roma. Roma hizo algo que ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia hicieron. Roma quitó a el pueblo de Dios su tierra prometida. Solo había una vez en la Biblia que encontramos que Dios había dado una tierra prometida. Y esa tierra prometida de Canaán, Roma, se atrevió a arrebatárselo. Y le quitó y lo destruyó. Por eso Roma llegó a ser la nueva Babilonia. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Romanos 9, 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora estamos hablando de sangre. Ni por ser descendientes de Abraham, es decir, literales, son todos hijos. No. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino ¿quién? Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Puede aparecer ahí un judío de sangre literal, pero que no aceptó a Jesucristo. Y puedes estar tú ahí que sí aceptaste a Jesucristo como tu Mesías. Tú sí eres heredero y descendiente de Abraham, mientras que el otro sin siquiera ya no sabe que no lo es en lo espiritual. Porque no es lo que cuenta la sangre, es lo que cuenta la fe y la aceptancia de Jesucristo como el Mesías. Miren, Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, sino que es el judío el que lo es en el interior, dice, en el corazón, en el espíritu. Oh, tú eres judío, tú eres hebreo, tú eres israelita. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Mesías, tú has sido acepto para ser heredero de la promesa de Canaán. ¿Pero de qué Canaán? La Canaán literal de Medio Oriente, donde todo el tiempo hay conflicto y guerra y problemas. ¿Es esa la Canaán? No, la Biblia ya claramente hemos visto que cuando hablamos después del año 34, cuando se cumplió la profecía de Daniel 9, cuando ya se dio la transición de Israel literal a Israel espiritual, simbólica en el nuevo pacto, la segunda vasija, el pueblo cristiano. Entonces, cada vez cuando en la Biblia, en la profecía, habla de Israel, habla de judío, habla de tribu, habla de Jerusalén, habla de tierra gloriosa, ya no se refiere a lo literal. Esa es la clave de comprensión si queremos entender el Apocalipsis. Y lo que hoy en día casi muchos de nuestros queridos hermanos en muchas denominaciones aún no entienden y enfocan su mirada en Israel literal, en los judíos literales y piensan que ahí se van a cumplir las cosas, cuando en realidad se van a cumplir en el pueblo cristiano. Miren aquí, Romanos 3, 29 y 30.
Dios de judíos y de gentiles. Judíos porque fueron justificados por la fe a los circuncidados, pero gentiles que fueron justificados también por la fe a los incircuncidados. La justificación por la fe para todos aquellos que siguen al Mesías. Gálatas 6:15 y 5:6. En Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura, la fe que obra por amor. Y en Efesios 2:11-19, antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, estamos hablando de los gentiles, qué interesante que aceptaron el Mesías, ahora en Cristo estamos siendo cercanos por la sangre de Cristo, porque de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, creando de los dos un solo cuerpo, un solo hombre. Ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, qué poderoso. Entonces, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la historia? El Apocalipsis 12 nos revela que la mujer huyó por 1260 años, recuerden, Apocalipsis 12, versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días. Ahora estamos en la fase del cristianismo. El cristianismo creció, pero el cristianismo llegó a estar bajo el poder, esta vez no del faraón de Egipto, ahora llegó a estar bajo el poder de Roma papal, durante la Edad Media. Y curiosamente, este lapso de tiempo aquí mencionado, que comenzó en 538 y nos llevó a 1798, era la fase donde la profecía nos menciona el actor de Francia en la profecía, pero porque fueron los francos bajo Clodoveo que en el año 508 primero se sometieron al obispo de Roma como primera de las 10 tribus bárbaras de Daniel 7, que dieron a disposición de Roma papal, del obispo de Roma, sus ejércitos. Y fue la primera nación católica romana en Europa. 30 años después, en 538, fueron arrancados los 3 cuernos que menciona Daniel, y el cuerno pequeño comenzó su soberanía papal en Europa. Y ahora, durante 1260 años, y tomando en cuenta los 30 anteriores, desde 508, los 1290 años, el pueblo estaba nuevamente bajo opresión. Esta vez no bajo la opresión del faraón de Egipto, esta vez bajo la opresión espiritual del obispo de Roma. Y se dieron las persecuciones medievales, las inquisiciones, y era terrible la situación. Y dice, la mujer fue llevada al desierto, simbólico. Recuerdan que el pueblo, cuando fue sacado de Canaán, estaban en el desierto en Egipto 430 años. Ahora están 430 años por 3, muy interesante, 1290 años, bajo la soberanía de Roma papal, nuevamente en la simbología en el desierto. Y ahí no se termina la simbología para los que conocen las profecías. En Apocalipsis 11 nos menciona en el versículo 8 de que al cabo de este lapso de tiempo, que ustedes pueden ver nuevamente en el versículo 2 y versículo 3, donde nos habla de los 1260 días, el versículo 8 nos dice que sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Qué interesante, en contexto de los 1260 años y los 1290,
cuando ya llegamos al final de ese tiempo, en el tiempo del fin, en 1798, el pueblo estuvo simbólicamente en el desierto, como en Egipto. Aquí mismo la profecía menciona espiritualmente, simbólicamente, Egipto. Pero no estaban bajo la opresión del faraón, estaban bajo la opresión del obispo de Roma en esa época. ¿Y qué pasó? El pueblo estaba ahí y el pueblo anhelaba Canaán. Anhelaba un lugar donde podían adorar a Dios según su conciencia. Anhelaban un lugar donde eran libres y no tenían que ser perseguidos. Y entonces llegamos hacia el fin de los tiempos y según estas profecías, fíjense cómo Dios interviene y ahora en la segunda aplicación promete una tierra como solución a su pueblo. Apocalipsis 12, y aquí lo pueden ver en el versículo 16, después de que la mujer es perseguida, en el versículo 14, pero Dios la sustenta en el desierto por este lapso de tiempo. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Oh, ¿quién ayudó a la mujer? La tierra. Nuevamente una tierra prometida que iba a ayudar a la mujer, donde la mujer iba a encontrar nuevamente refugio de la opresión, esta vez no del faraón, sino del obispo de Roma. Y esto es lo que se cumplió en Apocalipsis 13, el versículo 11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La tierra de Canaán. La segunda tierra de Canaán simbólica. La Canaán espiritual y simbólica. Segunda. Miren cómo Dios lo describió en la antigua profecía de Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11, justamente cuando nos menciona el tiempo del fin, en el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, es decir, en el tiempo del fin, estamos en el contexto de 1798, cuando el rey del sur se levanta y en la simbología de la Revolución Francesa. Y luego nos dice, en el versículo 41, que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa. Qué interesante, en el contexto de 1798, en el contexto del tiempo del fin, el rey del norte, que si lo describimos bien y entendemos bien, es Roma papal, entra en la tierra gloriosa. ¿Cuál tierra gloriosa? Ya no estamos hablando de la tierra gloriosa de Canaán literal, ahora estamos hablando de la tierra gloriosa prometida por Dios, la tierra que iba a ayudar a la mujer. Por segunda vez Dios promete una tierra a su pueblo perseguido. Y este lugar fueron los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa. Porque los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados por cristianos europeos perseguidos por su fe. Ellos inmigraron a Norteamérica para encontrar un lugar donde se respetaban sus creencias y donde existía la libertad religiosa. Les voy a leer unas citas de este libro histórico, Compendio de Historia Americana, donde dice que la primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia de hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. La región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados, quienes después de obtener la concesión de la Compañía de Londres, luego fueron a Estados Unidos. La guerra civil de Inglaterra. Pues a consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, a las colonias de Estados Unidos, donde se respetaban sus creencias.
Las colonias de Nueva Inglaterra, formadas por hombres y familias de trabajo inteligentes de gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad, que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Y ahí ellos trajeron lo que es la Constitución de Estados Unidos en 1787, cuando ahí se hizo una de las constituciones más liberales del mundo, trayendo justicia y libertad. Y la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o de derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Entonces, cuando se fundaron los Estados Unidos, el honorable Enrique Estabrook habló ante la Asociación de Abogados de Connecticut y dijo: en este gran continente que Dios había mantenido oculto en un pequeño mundo, aquí con un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habían pasado las cosas viejas, vino gente de muchas naciones, de diversas necesidades y credos variados, pero unidos de corazón, alma y espíritu por un mismo propósito, y edificó un altar a la libertad, el primero que se construyera jamás, o que se pudiera construir, y lo llamó la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, cuando ciertos grupos religiosos pidieron que el reconocimiento explícito del único Dios verdadero y de Jesucristo se incluyese en la Constitución, lo pedido fue negado. Y Thomas Jefferson escribió, al escribir acerca de este incidente: la inserción fue rechazada por una gran mayoría en prueba de que quería abarcar con el manto de su protección al judío y al gentil, al cristiano y al maometano, al hindú y al infiel de toda denominación. Libertad, una nación libre, de separación de iglesia y Estado. Así lo dijeron en 1874 la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Como este país había de ser patria de los oprimidos de todas las naciones de la tierra, fuesen cristianos o paganos, y comprendiendo plenamente los peligros que la unión entre la iglesia y el Estado había impuesto a tantas naciones del viejo mundo, con gran unanimidad acordaron que no convenía poner en la Constitución o en la forma del gobierno algo que pudiese interpretarse como refiriéndose a cualquier credo religioso o doctrina, para que haya libertad en los Estados Unidos. Y Thomas Jefferson también escribió, era uno de los padres fundadores de Estados Unidos: contemplo con reverencia soberana este acto de todo el pueblo estadounidense, que declaró que su legislatura no debía hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Y James Madison, autor principal de la Constitución, también hizo referencia a la separación de iglesia y Estado. ¿Y por qué es tan necesaria? El propósito de la separación de iglesia y Estado es mantener para siempre alejadas de estas costas la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. Ellos levantaron una nación como un cordero, una nación en libertad religiosa, una nación, un nuevo simbólico Canaán terrenal, una nueva simbólica tierra gloriosa. Pero la profecía de Daniel 11 dice que también ahí el rey del norte iba a invadir, iba a venir, porque esta nación que comenzó como cordero, símbolo de Jesucristo, del Mesías, finalmente, según Apocalipsis 13, hablaría como el dragón, porque nuevamente Roma vendrá y levantará su estandarte donde no debe estar. Ya se apropió de la antigua Canaán, ahora se quiere apropiar de la segunda Canaán terrenal, pero que nuevamente no es la última y la final, que nuevamente estamos también en este mundo como peregrinos y extranjeros esperando la Santa Jerusalén, la celestial. Aunque Estados Unidos fue una tierra bendecida, donde fluía leche y miel, donde había prosperidad, donde había lo que se llamaba el sueño americano,
para encontrar un lugar de libertad donde se respetaban tus creencias, donde nadie te perseguía, donde no estabas bajo el yugo ni del faraón, ni del rey de Babilonia, ni del obispo de Roma. Pero la profecía dice que también esta tierra será consumida en el poder de Roma. Y eso es lo que describe Apocalipsis 13. Y les quiero ir terminando el tema con algunas ilustraciones más. El paso más importante que se ha dado en la causa del progreso humano lo constituye la separación total y definitiva de iglesia y Estado. Miren lo que escribió John Milton. La iglesia es menos una religión que una tiranía sacerdotal armada con los despojos del poder civil de que se haya adueñada, tomando como pretexto la religión contra los preceptos del mismo Jesucristo. Así que cuando la religión toma control de la política y de los reyes y tiene acceso a sus ejércitos, se vuelve tiránica, se vuelve dictatorial. Pasa lo que pasó en Egipto, pasa lo que pasó en Babilonia, pasa lo que pasó bajo la soberanía papal en Europa durante la Edad Media y la Inquisición. Pero entonces vino América y fue llamada la Nueva Jerusalén. Qué interesante que ahí está USA al medio. Los puritanos. La Nueva Jerusalén fue un tema importante en la colonización puritana de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Los puritanos se inspiraron en los pasajes del Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén. Interpretaron que como un símbolo del nuevo mundo. Los puritanos se veían a sí mismos como los constructores de la Nueva Jerusalén en la tierra. Esta fue la idea fundamental para el nacionalismo estadounidense. Inclusive los santos de los últimos días, ellos vieron la Nueva Jerusalén como en América del Norte. Y hay muchos lugares en Estados Unidos que se llaman Jerusalén. Hay un Jerusalén en Arkansas, un Jerusalén en Maryland, un Jerusalén en Michigan, un Jerusalén en Nueva York, un Jerusalén en Ohio, un Jerusalén en Rhode Island, un Jerusalén en Virginia y en otros lugares. Porque ellos se han creído Estados Unidos como, según la promesa, el lugar de refugio, la segunda Canaán terrenal. Pero ¿qué dice la profecía? Apocalipsis 13 describe el panorama profético del tiempo del fin, donde los dos grandes poderes, los dos grandes roles cristianos, el Vaticano, que es presentado como la primera bestia o potencia de Apocalipsis 13, y Estados Unidos de América, que es presentado como la segunda bestia de Apocalipsis 13, entran en una alianza. Y finalmente los Estados Unidos le levantan una imagen a la primera bestia, a Roma, cristiana papal. Las dos potencias que surgieron de la Biblia, el Vaticano, una potencia que dice ser cristiana. Estados Unidos, una potencia también del protestantismo, dice ser cristiana también, pero ambos, lamentablemente en el protestantismo apóstata, alejados de los principios, y se levanta algo que es una imagen hacia la bestia. Quiero terminar con cosas muy curiosas de la actualidad reciente. Donald Trump, justo antes del cónclave en Roma para elegir un nuevo obispo de Roma, dijo que él quisiera ser el papa. Donald Trump dijo, me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número 1. A pocos días del cónclave que elegirá el sucesor de Francisco, el presidente de Estados Unidos bromea con la posibilidad de convertirse en pontífice y también publicó una imagen suya como presidente de Estados, como si fuese el obispo de Roma, como si fuese el papa, y la puso en su perfil oficial de Donald Trump en la Casa Blanca, visto por millones. Y entonces él dijo acerca del candidato de Estados Unidos, de que él no tengo un favorito, pero hay un cardenal de un sitio llamado Nueva York, que es muy bueno, veremos qué ocurre. Él quería que un cardenal estadounidense llegue al poder y finalmente ocurrió. Llegó a ser el primer papa estadounidense, Robert Prevost, el papa León XIV. Y Trump dijo que es un honor que sea el primer papa estadounidense. Es histórico esto, porque antes los papas siempre eran de Europa, o mayormente. Y recién el anterior papa era de América, de Sudamérica.
Y ahora Roma se estaba acercando a Estados Unidos. Ya estaba en América, pero abajo. Y ahora con la nueva elección, ¡pum!, subió arriba. Ahora tenemos por primera vez en la historia un papa estadounidense que tomó el nombre de León XIV. Y los anteriores leones que hubo eran, por ejemplo, el Papa León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, donde él pedía la legislación dominical en favor del trabajador. También aseveraba ser Dios en la tierra. León X era el papa de las indulgencias, de la venta del perdón de los pecados en la época de la Reforma Protestante y de las persecuciones medievales. Y el León I, el primero de los papas llamados León, era un defensor fuerte de Roma que contribuyó significativamente al desarrollo de las ideas sobre la autoridad papal. Pedro ha hablado a través de León. Como papa asumió el título de Pontifex Maximus que había abandonado los emperadores romanos desde 382. Lo que estamos viendo venir es una preparación para que la abominación desoladora, donde no debe estar, está comenzando a levantar sus estandartes. Está comenzando a prepararse para tomar los Estados Unidos de América, la segunda Canaán de la cual hablaba la profecía, pero que también es solo pasajera, porque también es solo temporal, porque todos anhelamos la patria celestial, la Canaán celestial, que será la nueva Jerusalén celestial, que será la aplicación final y el destino final al donde nos dirigimos. Y después de los 1000 años, dice Apocalipsis 20, si ustedes leen ahí, versículos 7 y 9, y 21, versículos 7 y 8, 2 y 8, ustedes van a leer de que del cielo, después de los 1000 años, cuando el conflicto habrá terminado, bajará la nueva Jerusalén, la santa, la celestial, la divina. Y entonces, dice la Biblia, tras los 1000 años se dará la segunda resurrección. Y una vez más rodearán la ciudad amada. Una vez más la querrán tomar. Pero Dios los destruirá allá. En la segunda muerte, dice Apocalipsis 20 y 21. Esto para que ustedes tengan el contexto. Todo el conflicto global es alrededor de Canaán, para de una vez vivir en la tierra que Dios ha prometido de libertad religiosa, de sin persecución, donde podemos adorar a Dios según nuestra conciencia, según los dictados de los 10 mandamientos, el santo sábado, la verdadera adoración. De eso se trata todo el conflicto. Pero Roma una y otra vez, o Babilonia, o Egipto, han intentado arrebatárselo al pueblo de Dios. Y ahora estamos en la lucha final, porque ahora le toca a Estados Unidos, la simbólica y espiritual tierra gloriosa del Nuevo Testamento, ser tomada por Roma. Y ser tomada, y ahí ya están puestos los estandartes donde no deben estar. Es cuestión de poco tiempo que Estados Unidos será destruida espiritualmente y religiosamente, perderá su libertad religiosa y civil. Volverá la Edad Media y las persecuciones, pero el pueblo de Dios estará firme porque sabrá que después de esto, cuando venga Jesucristo, luego los 1000 años y luego viene finalmente la Jerusalén verdadera, final, que siempre hemos esperado, la promesa, el cumplimiento final de la promesa que siempre hemos esperado. Y ahí estaremos con la bendición de Dios. Ya no seremos extranjeros ni peregrinos aquí en la tierra, sino obtendremos la herencia final, la Canaán celestial, la patria eterna, divina por siempre. Y todo este conflicto habrá terminado. Queridos hermanos, tenemos cada vez más señales de que el último cumplimiento de la abominación desoladora, donde no debe estar, con sus estandartes, se está levantando en la tierra gloriosa del nuevo pacto, simbólicamente y espiritualmente. Estados Unidos, la tierra prometida que ayudó a la mujer, donde de esa tierra se levantó esa nación, donde ellos mismos creyeron y reconocieron que esa es la nueva Canaán. Estamos viendo cómo Roma está colocando sus estandartes, se ha acercado más y más para
tomar control de Estados Unidos con la imposición de la marca de la bestia y con la ley dominical. Y Estados Unidos también será consumida en su poder. Y vendrán los últimos eventos difíciles. Ahora es tiempo de que nosotros también, como en aquel entonces, hagamos claramente nuestra decisión y nos establezcamos en el campo, lejos de las grandes ciudades, que seamos autónomos, autosuficientes, solo dependientes de Dios, buscando refugio en el campo donde Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para la crisis venidera. Estamos en tiempos muy importantes con señales muy claras. No sabemos cuánto tiempo nos queda para prepararnos, pero vemos cómo las señales de los estandartes de Roma se están colocando ya alrededor y en los Estados Unidos. Es cuestión de tiempo. Muy pronto el nuevo obispo de Roma hablará ante el Congreso de Estados Unidos. Será el primer obispo de los Estados Unidos de la historia que hablará ante el Congreso de los Estados Unidos. Estamos viendo eventos significativos, señales. Pienso que es tiempo para ir preparándonos, porque vienen tiempos difíciles en un cercano futuro de la imposición de la marca de la bestia, la ley religiosa muy mala, muy abusiva, que saldrá como fruto de la imagen de la bestia, que es la unificación de iglesia en Estado en los Estados Unidos. Y lo interesante es que en la imagen donde Donald Trump se presenta como el Papa, en una imagen que creo que es más que simplemente una coincidencia o una cosa graciosa o chistosa. Yo pienso que esto es muy significativo, de que el mismo presidente de Estados Unidos se presente como el líder de la Iglesia Católica Romana, dando a entender que él personifica Iglesia y Estado. Pero, ¿qué religión? Catolicismo romano. Esta es una imagen literal de la bestia en el sentido de que Estados Unidos se ha hecho una imagen de la bestia, que Roma papal, que el presidente se muestre de esta manera. Sabemos que aún no es la imagen de la bestia de la cual habla Apocalipsis 13, porque eso es la unificación de iglesia y Estado en los Estados Unidos, cuando la religión ya toma control sobre la política. Pero esto ya es un aviso de lo porvenir, de que Roma está pronto controlando y tomando control espiritual y religioso de esa nación. Y la abominación desoladora, una vez más, donde no debe estar, en la tierra gloriosa, que tuvo libertad religiosa y que luego la perderá y será consumida en el poder romano. Estamos en tiempos importantes, que Dios nos bendiga. Terminemos con una oración para que Dios nos pueda ayudar a reflexionar con todo lo que hemos estudiado. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las profecías, por las tipologías, por la repetición de la historia, por los elementos que tú nos das en la profecía para entender la historia. Vivimos en tiempos solemnes, vemos señales grandes al mismo tiempo. Sabemos que ya los estandartes de Roma se están colocando, los estandartes del dragón, porque finalmente el cordero dejará de hablar como cordero, sino hablará ya como un dragón, porque Roma tomará control una vez más, con la veneración de hombres, con la idolatría, con la salvación de obras, con el día del sol como falso día de la semana. Todo eso está por venirse. Será muy religioso el sistema, igual como lo fue en Babilonia, en Egipto, en la antigua Roma, igual en esta última constelación, muy religioso, pero totalmente equivocado, falsa adoración, imposición de mandamientos de hombres contrarios a las leyes de Dios. Te pedimos que nos ayudes a reconocer las señales, que nos prepares que también nosotros podamos establecernos en el campo para prepararnos para estos conflictos finales y sobre todo recordar que este mundo, aquí estamos pasajeros,
solo como extranjeros, transitoriamente, porque nosotros tenemos otra patria que es celestial, la Jerusalén celestial, la Canaán celestial, que finalmente habitaremos, donde fluye leche y miel, una tierra eterna de prosperidad, una tierra eterna de libertad, una tierra eterna de verdadera adoración, una tierra eterna de salud, de vida, de felicidad, sin miedos de persecución o cosas parecidas. La tierra del Cordero. Es ahí donde queremos llegar. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.